Bienvenidas, bienvenidos a Café con Género, un espacio para conversar, reflexionar y transformar. La ONG FIE, como bien sabemos, tiene entre sus principios la defensa de los derechos humanos con enfoque de género, y dentro de esa vocación de servicio está el promover investigaciones a través del fondo concursable, que es precisamente la razón de este ciclo de podcast. Hoy nos acompaña María Ostria, coordinadora de proyectos de la ONG FIE, a quien agradecemos. Gracias, Mari. Y a Miguel Ángel Velasco Rocha, investigador dentro del fondo concursable. Muchas gracias. De verdad, qué tema más importante el que vamos a tratar sobre tu investigación. Mari, me encantaría que nos expliques, le cuentes a la gente cómo es que se eligen estos temas para que lleguen al fondo concursable. ¿Cuál fue el proceso para poder tener a Miguel Ángel como investigador hoy, acá, por ejemplo? Muchas gracias, Jime. El año 2021 lanzamos el fondo concursable para apoyar tesis o investigaciones en temas de género, de derechos humanos, de educación financiera. ¿Y por qué? Porque consideramos que el conocimiento es muy importante para transformar sociedades. Sale la primera convocatoria, nos llegan varias opciones y encontramos entre ellas la de Miguel Ángel. Se realiza un análisis y una evaluación con un equipo multidisciplinario dentro de la ONG, y obviamente sale este tema tan importante, tan duro pero tan importante. Así es, Mari. Bueno, es un tema tan duro y precisamente, Miguel, tu investigación lleva un título fuerte: Las palabras matan. ¿Qué significa hablar de violencia lingüística contra las mujeres en el contexto de las relaciones de dependencia económica y emocional? Es un título fuerte. Sí, hola, Jimena, ¿cómo estás? Mari, ¿qué tal? Un gusto volver a verte de nuevo, y también agradecido por estar acá en ONG FIE y hablando de la investigación que hemos llevado a cabo gracias a la oportunidad del fondo concursable, ¿no? Ya tenía una preocupación e interés por la violencia en nuestro país, la violencia, ¿no?, de género contra la mujer. Y por mi parte había estado haciendo un tipo de investigación empírica, ¿no?, de documentación, etcétera. Y salió la convocatoria, ¿no?, y la temática de círculos de la violencia. Y yo tengo formación en lingüística y en filosofía, ¿no? Y decía, desde mi campo, ¿qué puedo aportar? Y me puse a ver unos datos y entré a esta encuesta de prevalencia y características de la violencia contra la mujer del INE del 2016, en el que habían encuestado más de 3 millones de mujeres. Y de los 4 tipos de violencia, ¿no?, la física, doméstica, psicológica y la económica, los 4 principales, ¿no?, el que tenía más prevalencia era violencia psicológica. Más de casi 2 millones de mujeres habían testificado haber sufrido ese tipo de violencia. A diferencia de porcentajes menores, digamos, de violencia física o hasta la misma muerte, ¿no? Entonces, ya muchas mujeres indican haber sufrido ese tipo de violencia. Y dentro de violencia psicológica, en esta encuesta, el primer indicador, el indicador con el índice más alto, indicaba maltrato verbal. Entonces, la mayor cantidad de mujeres en el país habían indicado que habían sufrido maltrato verbal. Y decía, el maltrato verbal, ese es un tema encuadrado dentro de la violencia psicológica, pero es un tema también lingüístico, porque opera a través del lenguaje. Entonces yo decía, a partir del lenguaje voy a tener voy a plantear una propuesta acá, ¿no? Y hay varias maneras de estudiar el lenguaje, enfocar el lenguaje, ¿no? Ustedes todos conocemos la gramática, ¿no?, un estudio de la estructura del lenguaje. Pero hay otra corriente que es la pragmática, y lo que hace la pragmática es estudiar la comunicación en su contexto y los efectos que estos tienen, ¿no?, como enunciados. Entonces decía, la pragmática me va a ayudar para estudiar el lenguaje y cómo el lenguaje produce esos efectos psicológicos que al final vienen a categorizarse como violencia psicológica, ¿no? Eso a grandes rasgos. Bueno, dentro de todo lo que trabaja la ONG FIE, este es un tema, no sé si podríamos decirlo que nuevo, porque vemos una cantidad de mujeres que sufren los tipos de violencia que, como vos decías, tal vez los 4 son los más importantes, pero si enumera según la ley, pero el tema de esta investigación genera una atención especial, ¿no?, en la ONG FIE. No, definitivamente. Nosotros creemos que la violencia contra la mujer es una problemática muy importante para la sociedad, más aún para una institución que está tan comprometida con la equidad, con la inclusión, con la justicia social.
Y ese ha sido el punto de partida para nosotros apoyando este tema, ¿no? Si bien la violencia física es una de las más visibilizadas que tenemos en la sociedad, la violencia lingüística es la menos, creo yo, vista, es la más silenciosa, pero yo creo que es la más normalizada, la más naturalizada entre nosotros, por eso es tan fuerte, por eso es tan importante, ¿no? Y tener una investigación, un análisis, un estudio riguroso de este tema creo que es muy importante. Precisamente esto, normalizado, y cómo cuando tú vas, por ejemplo, a hacer una denuncia de violencia, tal vez la violencia física llevas un certificado forense y todo un sistema que te pone más trabas, ¿no? Que ese seguramente algún momento lo vamos a hablar, pero ¿cómo haces para denunciar, digamos, una violencia lingüística y tienes que ir a seguir todo un proceso, ¿no? Sí, cuando, bueno, comenzamos con el trabajo, tuve que hacer mi revisión normativa de las leyes, ¿no? Claro. Y habíamos encontrado algunos vacíos, ¿cómo afrontar esto? Por ejemplo, el tema de la misma difamación o la discriminación, ¿con qué instrumentos los operadores de la ley analizan estos actos que se dan a través del lenguaje, ¿no? Entonces, si bien el maltrato verbal está categorizado dentro de la violencia psicológica, es una categorización con base en el efecto que produce un acto, pero no es una categorización del acto en sí. No sé si me dejo entender. Entonces, se está viendo un síntoma, pero no se está viendo mal en sí. Entonces dije, se necesita un instrumento analítico que dé cuenta del acto en sí. Y aquí venía la pragmática. Entonces, si bien entendemos que tiene un efecto psicológico, y por eso se llama violencia psicológica, entendamos lingüísticamente qué pasa y por qué este enunciado produce estos efectos, ¿no? Y eso ha llevado al diseño de un instrumento que es, ustedes seguramente conocen el modelo de la comunicación muy sencillo de un emisor, de un mensaje, de un destinatario, ¿verdad? Uh-huh. Más o menos es el instrumento de esa forma, pero en vez del mensaje tenemos un enunciado. Y ese acto comunicativo se da dentro de un contexto. Y ese contexto tenemos dos personas, un emisor y el receptor, ¿no? Y el emisor, al realizar ese enunciado, tiene una intención comunicativa, ¿no? Y a veces está mediado también por un impulso, puede ser psicológico, enojo, una reacción, etc. Y el receptor, en este caso la mujer, ¿no? Interpreta de una forma ese enunciado y también le produce un efecto psicológico, ¿no? Entonces, a este modelo sencillo de emisor, mensaje y receptor se le va aumentando diferentes elementos para comprender a mayor profundidad el acto comunicativo. Y también se establece una relación entre estos dos elementos, entre el emisor y el receptor, un tipo de relación social. Y por ejemplo, se da una relación social jerárquica y a veces de sometimiento, digamos, para que el emisor se atribuya, digamos, la capacidad o la autoridad para maltratar, digamos, a esta persona, ¿no? Hay un contexto, entonces, dentro del cual se da ese maltrato verbal. El emisor que realiza el enunciado ofensivo o denigrante, etcétera, tiene cierta intención, hay un impulso, hay una interpretación que realiza la mujer, en este caso como receptora, y que le produce un efecto psicológico. Entonces, lo que hice es conformar ese instrumento analítico que nos ayuda a entender a mayor profundidad ese acto, sea un insulto, sea una discriminación, sea una amenaza, ¿no? ¿Y cómo participa la parte subjetiva tanto del emisor como del receptor? Me pongo en la posición de yo recibiendo una denuncia, ¿no? De una violencia, ¿cómo se interpreta o qué fuerza tiene la parte subjetiva de cada una de las dos partes? Porque creo que es importante ver las tres partes, ¿no? Los tres actores en este caso. Sí, entonces un enunciado es lo que vamos a decir, así claro. Lo entendemos desde esta teoría, ¿no? Entonces pongamos un ejemplo. Los ejemplos que han surgido de la investigación son muy duros, ¿no? Voy a tratar bueno, no sé minimizar alguno, pero a la vez siento que pierde su efecto, ¿no? Pero digamos la palabra zorra, ¿no? Que ha surgido varias veces, ¿no? Cuando dice, eres una zorra, ¿no? Entonces, colectivamente se construye un significado alrededor de esa palabra, zorra, ¿no? Que tiene una connotación negativa. Entonces, el emisor de ese enunciado
sabe que al decir esa palabra va a provocar cierto efecto, entonces lo hace con esa intención. Incluso puede hacer de manera, digamos, no intencionada como un impulso, pero ya lanzó ese enunciado. Y el receptor, que en este caso es la mujer, porque lo que se ha hecho es recolectar testimonios de 282 mujeres en diferentes, con diferentes tipos de enunciados violentos, ¿no? Cómo ellas lo interpretaban, ¿no? Y en ese sentido, esto nos ha llevado a de algo tan como medio abstracto, yo lo voy abstracto, de violencia psicológica, porque en realidad esta es una crítica, ¿no? a los tipos de violencia, porque todo puede ser psicológico. O sea, usted quiere salir, yo le cierro la puerta, ya tiene un efecto psicológico, es violencia psicológica, ¿no? Algo le digo que le lastima, también es violencia psicológica. Entonces se está categorizando por los efectos, pero no por la naturaleza misma del hecho, ¿no? Entonces, al estudiar el hecho, hemos hecho una categorización de los enunciados violentos, es decir, de las diferentes formas en las que las mujeres decían, este enunciado ha provocado un efecto psicológico en mí. Y aquí puedo dar algunos, digamos, las categorías muy rápidamente. Insultos, ¿no? Insultos a la personalidad de la mujer, insultos al físico de la mujer, a su dignidad sexual, el lenguaje discriminatorio, lenguaje sexista, descalificación de las habilidades de la mujer, groserías que se han emitido en contra de la mujer, sarcasmos contra la mujer, amenazas, ofensas sexuales contra la mujer, y el acoso, la difamación y la injuria. Entonces vemos diferentes, todos estos serían categorizados como enunciados violentos, ¿no? Que tienen este efecto sobre la mujer, pero cada uno tiene distinta naturaleza. ¿En qué nos ayuda esto? A identificar, ¿no? Decir, se da un insulto de esta manera, se da una difamación, se da una descalificación, una grosería. Entonces, al conocer ese tipo de enunciado violento que se puede proferir en contra de la mujer, lo que hacemos es justamente eso, hacerlo visible, ¿verdad? Que conozcamos, y luego hay unas etapas siguientes. Si yo no conozco algo, está tan normalizado, ¿no? Un daño contra mí, entonces, pero si lo logro identificar, yo ya puedo tomar conciencia para combatir. ¿Y qué otros hallazgos más has encontrado en este tipo de violencia y cómo está operando ya en la vida cotidiana de las mujeres? Ya, bueno, siempre uno cuando hace una investigación tiene ciertas ideas previas, a veces las llamamos hipótesis, están más fundamentadas, y a lo largo de la investigación uno va descubriendo otras cosas o a veces cambiando un poco las ideas preconcebidas que tenían, ¿no? Ese estudio estaba orientado a recoger los testimonios de mujeres de 18 a 26 años bajo el supuesto que estaban en dependencia económica o en dependencia emocional en ese contexto, ¿no? Pero ha habido casos muy, muy curiosos, ¿no? Normalmente uno piensa en relaciones, digamos, tóxicas entre chico y chica, ¿no? Y hay una dependencia emocional y el chico maltrata a la chica. Sí tenía testimonios así, pero también había testimonios, por ejemplo, de hijas y madres y que denunciaban el maltrato verbal de la madre, ¿no? Y decía, bueno, esto es curioso, ¿no? En el mismo género, entonces se da esta situación. Y también como producto de los resultados o efectos psicológicos de todos estos tipos de actos o enunciados violentos, ¿no? Contra la mujer en el maltrato verbal, salieron los efectos. Y por ejemplo, produce impotencia, inseguridad, baja autoestima, tristeza, desconfianza, miedo, ansiedad, autoculpa, ¿no? Incluso en algunos testimonios había expresiones de efectos psicosomáticos, ¿no? Y en otros, evidentemente, decían, esto yo ya lo he normalizado, me insultan, me tratan así, yo ya no sé qué hacer, cómo reaccionar, ¿no? Claro, encerrarse. Toda esta investigación, todos estos hallazgos que tú has realizado a través de este trabajo, ¿cómo lo consideras poder pasar de papel a un efecto de impacto en la sociedad? ¿Cómo podría? Porque tiene que haber ese puente, ¿no? entre lo que está en papel y realmente tener un impacto y efecto en la sociedad. Y es la pregunta que nos hacemos siempre los investigadores o quienes trabajamos en investigación, porque producimos artículos, libros y todo queda ahí en un documento impreso, ¿no? Pero espacios como este justamente son los que ayudan a difundir esta información. De nada sirve si no se difunde, si no se aplica y si no cambia la realidad, ¿no? Entonces, el identificar cómo a una mujer se la puede maltratar verbalmente, las diferentes formas, hace que uno ya esté más atento, ¿no? Tanto hombres y mujeres, ¿no? Se puede combatir esas diferentes formas y también se puede educar
¿no? Porque algo que yo me di cuenta es que la normalización también parte del hecho de que no lo consideramos como malo, como violento, ¿no? Claro. Entonces, eduquémonos y veamos, cuando tú dices esto, hablas de esta manera, emites estos mensajes, tú estás provocando algo que va a tener un efecto negativo, ¿no? ¿Y cómo influye el apoyo de la ONG FIE, por ejemplo, en el desarrollo de tu investigación y en la posibilidad de visibilizarlo? No, eso para mí ha sido, como les decía, estaba por mi parte buscando, salió esa oportunidad y yo decía, es impresionante, una oportunidad para lo que he ido buscando, ¿no? Entonces, traté de fundamentar bien mi investigación con las estadísticas, de manera de decirles, miren, ustedes están interesados en la violencia, aquí está el índice más alto de prevalencia de la violencia, entonces es un tema importante. Entonces, toda la guía, el financiamiento que nos han dado, con la guía con los tutores, todo el manejo administrativo, comunicativo para llevar esto adelante, pues ha sido magnífico para que pueda llegar un término. Hemos tenido revisiones previas de los perfiles, también revisión de los documentos para hacer modificaciones, ¿no? Entonces, el apoyo, ese lado, ¿no? de la ONG FIE ha sido fabuloso para que podamos tener este producto de la investigación. Bueno, el podcast tiene un tiempo limitado, sin embargo, esta investigación también la encontramos en la página, ¿no? Sí, todas las investigaciones que ha apoyado a través del Fondo Concursable de la ONG FIE se encuentran en nuestra página web www.ongfie.org.bo. Bueno, y ahí van a poder encontrar, visítennos, van a poder encontrar estas investigaciones, tesis, además de en lo que estamos trabajando, ¿no? También nuestros proyectos, nuestros programas, sí, los invito. Muchas gracias. Bueno, tenemos harto para ver porque lo que hemos conversado nos recuerda que la violencia no siempre deja marcas visibles. A veces se ejerce con palabras, silencios y frases que buscan disminuir, controlar o anular a las mujeres, sobre todo cuando existe una relación de dependencia económica o emocional. Reconocer la violencia lingüística es el primer paso para enfrentarla. Y gracias a investigaciones como la de Miguel y el apoyo de la ONG FIE a través de su fondo concursable, tenemos más herramientas para comprender, visibilizar y transformar esta realidad. Gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel, y gracias, Mari. Gracias, Jimé. Gracias.